Entonces Ronaldo ya no necesita hacer una tapia que delimite con la propiedad de Messi, porque ya estaba construida. Entonces no la construye esa pared, pues ya estaba. Él hace su casa, simplemente. Bien. Pongamos que esa sea la casa, muy sencilla para hacer el Ronaldo, pero pongamos que esa sea la casa. Bueno, resulta que después Messi le manda una carta documento a este Ronaldo diciéndole, me tenés que pagar la mitad de la medianera, porque ese en condominio la pagué yo, vos me tenés que dar la mitad. Entonces Ronaldo los consulta a ustedes. O sea, ya son abogados, llegan al estudio y les dice, mire, me han mandado esta carta documento donde me intima a que les pague el 50% del gasto de la pared, de los cimientos, y también me pide la mitad, o sea, la superficie del terreno donde está sentada, que yo le pague todo. Doctor. Y el deudor, nunca contraté con... Profe, se le corta. Ah, bien, bien. Volvemos un poco. ¿Ahí me están escuchando más o menos bien? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno. Vuelvo si quieren al caso de... O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el que construyó la tapia, que en el ejemplo de nuestro Messi, le manda una carta documento al nuevo vecino para decirle, me tenés que pagar la parte proporcional de la tapia que yo he construido. Entonces este vecino, que es Ronaldo, en el ejemplo, le parece que no corresponde y los consulta a ustedes, ¿verdad? Y les plantea lo que les estoy planteando. ¿Se está escuchando bien ahí? Bien, perfecto. Cualquier cosa ustedes avisan y repiten. Entonces, Cristiano Ronaldo, ¿qué les dice? Yo niego ser deudor, yo ni lo conozco. ¿Sí? Disculpe, cuando dice el terreno, ¿se refiere a esos 15 centímetros que usted habla? A esos 15 centímetros, tal cual. Perfecto, a esos 15 centímetros. Gracias. Entonces, Cristiano Ronaldo niega ser deudor y se opone a pagar cualquier suma que deba. Porque siempre cuando llega algún cliente al estudio, ya llega con una posición asumida que uno lo tiene que asesorar, obviamente, ¿no? Entonces él le dice, yo nunca contraté con Messi, nunca contraté con él. Además, yo cuando compré el inmueble, la tapia ya estaba. Y para mí estaba incluida en el precio que pagué, porque yo compré el inmueble en esas condiciones, tenía una tapia. Entonces yo ya pagué cuando compré el inmueble, ya lo compré con la tapia, entonces yo ya lo pagué. En todo caso, sería un problema entre el anterior dueño, al que yo le compré la propiedad, con Messi. Él será el que le debe, no yo, porque yo ya la compré al precio que pagué, incluye la tapia. Bueno, incluso les comenta, esto siempre hay algún matiz así en las consultas que van a recibir, es que tiene un sobrino que está por recibirse de abogado y que ya le dijo que la relación de obligación solamente tiene efecto entre partes. Que esto ya lo estamos viendo en la facultad y lo están viendo ustedes ahora, que surte efecto entre un acreedor y un deudor. Y él nunca fue parte de ningún acuerdo ni con Messi ni con el anterior dueño, entonces no tiene por qué pagar nada. Bueno, este artículo 503 del Código Civil de Vélez, que está, no está ahora el artículo, pero sigue vigente la regla, es que las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiese. Entonces, en ese sentido, esta persona es ajena, porque no tuvo ningún vínculo, ni con el anterior dueño, que le dijo, che, tienen que pagar la tapia, o del precio de venta de la casa, no te cobra la tapia, que le tienen que pagar a Messi, o acordó con Messi, nada, es totalmente ajeno. Bueno, el tema es cómo lo van a asesorar ustedes a este caso, porque ustedes tienen que resolverlo y tienen que hacerle un dictamen o darle un consejo a Ronaldo
de qué es lo que deben hacer. Y ahí sí viene una cuestión, dentro del rol del abogado, la ley 5233 que regula el ejercicio, dice, son, digamos, como la incumbencia del abogado, entonces, bueno, defender el asunto en sede judicial, y segundo inciso dice evacuar consultas. O sea, que evacuar una consulta jurídica es una tarea específica del abogado, ¿no? Incluso el mismo colegio de abogados sugiere valores, que son valores de referencia, de cuánto puede salir el costo sugerido o el honorario sugerido para una consulta escrita, que son valores de referencia, en realidad no se lo aplica taxativamente, pero por ejemplo el valor de la consulta escrita sugerida en este momento por el colegio de abogados es de 30.000 pesos, ¿no? Entonces, ustedes ya hacen esa consulta y la tienen que evacuar. Entonces la tienen que enmarcar en esa relación profesional, ¿no? De decir, porque acá también viene otra cuestión, que esto lo dice la ley del ejercicio profesional, lo dice el reglamento del Colegio de Abogados, y que es una cosa muy importante que ahora está de vuelta en vigencia y que es distinta a lo que nosotros hemos aprendido en su momento en la facultad, o por lo menos en el caso mío, y es más o menos así. Nosotros en la facultad, en mi época, nos enseñaban que nosotros tenemos que maximizar la posición de nuestro cliente. Y el otro abogado tenía que maximizar la posición de su cliente. Entonces después se iba a un juicio, se iba a un proceso donde el juez fijaba el justo medio y el equilibrio y daba la solución de cada. Se corta, doctor, disculpe. En realidad, eso implica 3 años. Bien. A ver, voy a... Bien. Bueno, entonces les decía que si uno, la idea que nos enseñaban al comienzo era yo maximizar la posición de mi cliente, que el colega de la otra parte maximice la de su cliente, punto medio de equilibrio. En realidad, uno se da cuenta en el ejercicio que eso no es lo mejor. ¿Por qué? Porque primero que el cliente, si uno maximiza porque sí, ya genera una expectativa en el cliente que tiene la razón, que después se ve frustrada cuando sale el tema de la sentencia. Segundo, la relación del cliente con su contraparte se profundiza todavía, o se agrava el conflicto. Tercero, lleva 4 años o 5 hasta que derivamos la cuestión y como que termina siendo muy poco constructivo. Lo que dicen los nuevos aires, si se quiere, pero que no es más que lo que ya está escrito en los viejos textos, es que el abogado, sobre todo en una democracia constitucional, tiene que digamos que trabajar en que se anude la vigencia del Estado de Derecho en cada caso concreto. O sea, el abogado participa y coopera, por eso trasciende nuestra relación profesional, porque también tiene esa trascendencia en que nosotros ayudamos a que el ordenamiento jurídico o la vigencia del Estado de Derecho se pueda anudar en los casos concretos, pueda pacificarse de alguna forma la sociedad. O sea, es afianzar la justicia conmutativa en este caso, ¿no? Y como que la vigencia del Estado de Derecho no es solo que funcione el Congreso, que tengamos el Instituto Presidencial, que tengamos elecciones, sino que los derechos de las partes se cumplan, se respeten y se cumplan. Y un poco el abogado, que conoce el derecho, la idea es hacer que las partes se ajusten al derecho, ¿no? Entonces, un poco en esta idea, cuando ustedes se posicionan frente al cliente, la idea, obviamente, frente a terceros, hay que se lo defiende
Pero en la intimidad con el cliente, lo importante es asesorarlo conforme al derecho, para que él sepa exactamente dónde está parado y cuáles son las consecuencias, y un poco ayudarlo a que ajuste al derecho, ¿no? Porque es lo más económico. Por experiencias nuestras, es mucho mejor decirle al cliente, mira, en este punto no es así, sería así, es mejor arreglar. Entonces uno puede con el otro colega ver de llegar a un acuerdo, una forma de pago, lo que fuera, y eso es mucho mejor que esperar 5 años, 6 años, una sentencia que le va a salir en contra y que va a tener que pagar mucho más de lo que pagaría ahora, ¿no? Eso quizás con los años lo vayan viendo, porque aparte de otra cosa que pasa, y ya vuelvo a la clase, es que uno dice, no, total, faltan 5 años. Entonces uno le dilata el proceso. Pero cuando llegan esos 5 años, parece que fue al día siguiente, ¿no? Es como que esos 5 años se han borrado con el agravante que encima, durante todo ese tiempo, hubo una preocupación, una angustia del cliente. O sea, no es negocio, la verdad. Además de que, entonces, bueno, dicho esas cuestiones extra áulicas, si se quieren, pasamos a la consulta puntual. Entonces ustedes no tienen que ponerse cuando llegue este cliente a decir, no, le tengo que encontrar la razón a Cristiano Ronaldo en este caso, sino tienen que ver cómo es la situación, cuáles son las reglas que se aplican y asesorarlo adecuadamente de cuáles son esas reglas. Después verá qué es lo que hace, pero estas son las reglas. Bueno, fundamental que lo enmarquen profesionalmente a la relación y que ustedes están, y en ese punto, también otra cosa importante, es que la relación profesional, o sea, todos somos iguales y todos nos merecemos respeto, eso desde ya son los pilares fundamentales del derecho, pero ya en relaciones profesionales de cualquier índole, médico, abogado o cualquier otro tipo de actividad o de oficios también, a veces la relación pasa a ser asimétrica en el sentido que si lo consultan a uno es porque uno es el que sabe del tema, entonces uno le tiene que decir, esto es lo que tenés que hacer, después si él lo hace o no, ya será tema de él, pero no nosotros hacer lo que el cliente dice que tengamos que hacer. Hay que posicionarse en ese punto, ¿no? Bueno, pasamos, ese es un poco lo que hace al marcarse en la relación profesional. Bueno, la segunda cuestión que hace nuestra incumbencia es que tenemos que saber cuáles son las reglas jurídicas que nos resultan aplicables a este caso. Entonces acá, en estas reglas, vemos, estamos en el caso entre Messi y Ronaldo. Tenemos que decirle a Ronaldo si tiene que pagar, en qué situación está. Entonces nos vamos al artículo 2014 del Código Civil y Comercial. Y ese artículo dice, el que construye un muro de cerramiento contiguo, que es Messi el que construyó el muro de cerramiento contiguo, tiene derecho a reclamar al titular colindante, que sería en este caso Ronaldo, la mitad del valor del terreno, o sea, de donde se asienta el muro se refiere, del muro en sí mismo y de sus cimientos. Y después dice, si lo construye encaballado, o sea, si ya lo construyó mitad en su terreno y mitad en el terreno del vecino, solo puede exigir el valor del muro y de los cimientos. Porque es lógico, no voy a exigir el valor del terreno porque ya lo construí en el terreno del vecino, ¿no? Bien, entonces ahí ya hay una regla. Entonces, y este artículo, esto lo van a ver más en reales, pero nos sirve para el caso de estas obligaciones. Y en este artículo existen dos tipos de cerramientos. O sea, el contiguo o de tapie o de muro. Profe, se le volvió a cortar. Y el encaballado o medianero. Y eso están definidos en el 2000. Bien, ya acá me aparece un cartelito que la conexión es inestable. Cuando empezó a explicar, Bueno, profe. voy a volver un poquito para atrás. Te voy a cortar. Voy a reiniciar el módem, a ver si una vez eso ayuda.
Profesor, tiene apagado el audio, el micrófono. No se lo ve al profe, que ya volvió. Y volvió, pero tiene silenciado el micrófono. Sí, ya volvió. Sí, está la imagen, pero no se escucha. Tiene apagado el micrófono. A ver, Los demás compañeros que apaguen la cámara sí pueden. a ver, solo vemos. Ahí está, profesor. Ahí está prendido. Ya se lo escucho. Profe, ahí está. ¿Listo? ¿Ahí está? Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Ahí Ahora está no bien, los veo. profe. Ahí está, buenísimo. Ahí Ya está, está. perfecto, profe. Listo, bien. Bueno, Profesor. volvemos entonces. Sí, Me surgió una duda en conformidad a su ejemplo. Por ejemplo, bueno, es evidente que las obligaciones PROTERREM se configuran en relación a la cosa, ¿no es cierto? O sea, es en conformidad también a si se ejerce o no potestad o un señorío sobre la cosa. Ahora, en el caso que usted puso, por ejemplo, usted dice que, por ejemplo, que Messi construyó la medianera sí, y que después Ronaldo va y vive exactamente. exactamente. Ahora, Messi no tendría que exigirle al propietario anterior. Bueno, ese es el punto que tenemos que resolver, ¿no? La técnica si se quiere, yo lo que trato es de, primero pongamos el ejemplo de los hechos y cómo se los resuelve, y después vamos a empezar a hacer los análisis y las conceptualizaciones de por cómo funciona realmente esto, ¿no? Porque ahí Perfecto. viene un poco el kit en lo que vos planteas, ¿no? Sí. Y por favor, ¿podría después dar un pequeño resumen, un repaso de cuando empezó? A mí no me aceptaban, así que a las 12:05 recién pude entrar y usted ya había comenzado. Y me interesa saber el tema de las obligaciones PROTERREM, o no sé qué es lo que habrá Bien. explicado. Gracias, Bien. profesor. Recording stopped. Perfecto. Bueno, se me escucha, se está escuchando bien, porque no los veo, pero Sí, profe, se te escucha escucho. bien. Bueno, sigamos Profe, entonces. sí, si Sí. se está escuchando bien, decidimos apagar las cámaras para que le haga menos Ah, es interferencia. mejor. Ahí Le está. aviso que Excelente. acaba de sonar de que se paró la grabación de la clase. Ale, para que la volvamos a grabar. Gracias. Sí, lo que pasa es que tiene un límite. Por eso la puse en pause para que puedan terminar de hablar y cuando comience la clase le iba a reactivar. Perfecto. La reactivamos entonces. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, Recording in progress. vamos a ver acá. Bueno, ¿cuáles son las reglas entonces para poder evacuar la consulta esta? La primera es del 2014, que ahí nos dice que sí, que efectivamente el que construye un muro sobre la pared, sobre el vecino, tienen derecho después de reclamar del colindante, y acá dice el valor del terreno sobre el que está asentada esa tapia, la tapia en sí misma y los cimientos. Y si la construye encaballado, o sea, mitad en el terreno de él y mitad en el terreno del vecino, porque tiene que tener 30 centímetros, o sea, 15 de cada lado, solo puede exigir la mitad del valor de la pared y de los cimientos, porque el terreno ya es del vecino, ¿no? Bien. Entonces, hay dos tipos de muros o de pared. Uno, el contiguo, y otro que se llama técnicamente medianero. Y están definidos técnicamente en el artículo 2006. El artículo 2006 dice, contiguo es el que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes. No ¿sí? se está viendo lo que está compartiendo. No se ve la filmina. No. Claro, No. capaz que al reiniciar el modem se salió la compartida de pantalla. Vamos de vuelta a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien.
Compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Sí, profesor. Bien. Entonces, este artículo 2006 dice, contiguo es el que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo tal que el filo de la pared coincide con el límite separativo. Y medianero es común, o sea, este va encaballado, es común y pertenece en condominio a ambos colindantes, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia. Por ahí no sé si se ve bien, pero en el muro contiguo es como que esta linita que está acá, es como que ese sería el límite de la propiedad. Entonces el muro contiguo está hecho acá, todo sobre mi propiedad. En cambio, el muro encaballado medianero está justo en la mitad, ¿no? Y esto tiene consecuencias porque si este muro es así, yo le tengo que pedir al vecino que me devuelva la parte de la tapia más el terreno, porque esos 15 centímetros son míos y lo benefician a él, entonces me lo tiene que pagar también. En cambio, si el muro es así, solamente le pido esto que construir, pero está sentado sobre su terreno. Bien. Sigamos. Bueno, y otro tema que también se lo analiza siempre que tengan una consulta, que también es materia de obligaciones, que lo vamos a ver en la bolilla 11, es la prescripción. Porque después de cierto tiempo, ya la acción deja de ser civilmente exigible, ¿no? Porque hay una prescripción liberatoria. Entonces ustedes siempre cuando llegue algún caso, se tienen que fijar cuándo prescribe. E incluso les digo que es un tema importante porque a veces ustedes reciben el caso y capaz que no lo ven ese mismo día, lo ven la semana que viene, y capaz que en el interín puede haber prescripto, ¿entienden? Y hasta pueden tener responsabilidad profesional si les prescribió estando en el estudio, a veces, ¿no? Entonces siempre una buena práctica es también tener presente desde cuándo se compute el inicio de la prescripción en el caso que les llegue y si está o no prescripto. Esto lo vamos a estudiar en la bolilla 11 también. Entonces, el curso de la acción de cobro de la medianería dice, respecto al modo de cerramiento, se inicia desde el comienzo de su construcción. Y el de elevación, que es otro supuesto distinto, desde que hay una utilización efectiva. El de elevación es cuando ya está el muro hecho y yo después hago lo apoyo alguna construcción sobre esa. Es un supuesto distinto que lo van a ver en reales, ¿no? Yo quiero que veamos lo de producto real. Bien. Bueno. ¿Y cuál es el plazo de prescripción? El plazo de prescripción genérico es de 5 años. Excepto que esté previsto uno especial. No hay un plazo especial previsto, entonces este caso es 5 años, ¿no? Entonces, bien. Bueno, entonces ahora ya tienen el marco normativo. Entonces vamos a ver los hechos. Es la tercera cuestión que tienen que hacer, que los hechos son muy importantes siempre. Entonces ustedes van a tener que consultar con el arquitecto que hizo la obra a su cliente, o sea, en este caso sería Ronaldo, es cliente de ustedes, para que les diga, che, infórmame si la pared está construida íntegramente en el terreno de Ronaldo o si está apoyada mitad y mitad. Eso con el plano de la propiedad y se lo puede saber. Bueno, y el arquitecto les dice que el muro ese es medianero, o sea que está encaballado entre los dos lotes, y que la antigüedad de la construcción es más o menos de 3 años de la construcción. También convendría que ustedes se conecten con el dueño anterior del inmueble, o sea, que le vendió a Ronaldo, para preguntarle si capaz que él pagó, y ahí ya son problemas solucionados, para preguntarle si él pagó la parte de la pared al vecino, también de la antigüedad, o cualquier otra información. En una de esas lo han hecho a medias, o capaz que hasta lo hizo él, qué sé yo. Entonces el dueño anterior le informa que efectivamente Leo Messi es quien construyó esa pared hace aproximadamente 3 años, o sea, coincide con los 3 años que le había dicho
el arquitecto, y con lo que también decía Messi cuando reclamaba, y que él no pagó nada, pero que nunca se le reclamó ninguna suma por esa medianera. O sea, como que él tampoco sabía que tenía que pagar, digamos, ¿no? Bien, entonces ustedes ya tienen todos los elementos, ya saben cuál es la regla que se aplica, ya saben cómo está construido esa pared, y ya saben también si hay o no plazo de prescripción. Entonces ustedes, con fundamento en lo normado por el artículo 2014, le van a tener que asesorarle a Cristiano Ronaldo que sí debería pagar la mitad del valor de la tapia y de sus cimientos a Messi. Pero no así, porque Messi le reclamaba también el valor del terreno. Entonces ustedes le pueden decir, mira, el valor del terreno no corresponde que le pagues, porque el muro, según lo que me informó el arquitecto, hemos visto en los planos, es medianero. O sea, está asentado ya sobre tu terreno. Entonces no tenés que pagarle lo que ya era tuyo. Entonces eso está mal. Eso no le tenés que pagar. Pero sí le vas a tener que pagar el valor de la tapia y el de los cimientos. Y después también le pueden decir que la obligación es civilmente exigible porque no está prescripta. El plazo de prescripción para esta acción es 5 años. Y empezó a correr en agosto del 2018, que es cuando se inició la construcción de la tapia, ¿no? Por lo que eventualmente, acá me faltó poner, él podría soportar una ejecución forzada. O sea, Messi podría hacer un juicio para que un juez lo condene a pagarle esa suma de dinero. Esa sería un poco la respuesta que habría que darle a esta consulta, desde el punto de vista de las reglas jurídicas que tenemos nosotros en nuestro sistema. Ahora la pregunta, y quizás se la pregunten ustedes, ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué Ronaldo tiene que pagarle a Messi la tapia si Ronaldo nunca contrató con Messi, ni siquiera era el dueño del inmueble cuando se construyó la tapia? ¿Por qué la debe pagar? ¿Por qué no la tendría que pagar el dueño anterior? Un poco como preguntaba Mari, ¿no es más lógico que la pague el dueño anterior, que es el que vivía ahí cuando se hizo la tapia? ¿Por qué la tiene que pagar Ronaldo, que recién vino? No tiene nada que ver. Bueno. Y entonces parecería, como para complicar más las cosas todavía, parecería ser, lo que ve la doctrina en esto, dice, parecería ser que porque Ronaldo es el nuevo propietario de esa casa, va a tener la carga, o tendrá que hacerse cargo de pagar esa pared, como si fuese una obligación que surgiría de su calidad de propietario. Pero resulta, y lo decía muy claramente el artículo 497, que hay un deslinde muy nítido entre los derechos personales y los derechos reales. Donde en el derecho personal hay un crédito y hay una deuda, hay un vínculo entre personas. Pero en el derecho personal, en los derechos reales, no hay ninguna obligación que se corresponda a un derecho real. Son cosas distintas. Entonces acá me están hablando como de una obligación que surge de un derecho real, cuando eso hemos visto que no puede ser. Entonces, todo eso generaba confusión, ¿no?, en el sistema. Bueno, entonces decían que esto no existía, las obligaciones por terreno. Hay un autor, Alcina Atienza, que fue de comienzo del siglo, 1909, y falleció en el año 96. Y este autor fue docente también en la facultad, él, no de Tucumán, no sé si de Buenos Aires. Él publicó entre el año 60 y el 64 varios artículos sobre este tema que los trató en profundidad y como que puso orden y puso claridad en los conceptos, y realmente a partir de ahí toda la doctrina se adhirió un poco a la tesis de Alcina Atienza, ¿no?, que es la que está vigente. Los artículos que escribió eran artículos relativamente cortos, y acá les pongo el detalle, o sea, todo en el año 60, 60, todos del año 64 y 64, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que llega este profesor Alcina Atienza?
Sería así, como que este deber jurídico, que en nuestro caso tiene Cristiano Ronaldo, de pagar la mitad del valor de la tapia o del muro de su cimiento a Leo Messi, dice, no podemos identificarlo con el lado pasivo de un derecho real. Esa es la primera confusión conceptual que hay que despejar, decía Alcina Atienza. Son cosas distintas. ¿Por qué? En primer lugar, porque el lado pasivo de un derecho, el lado pasivo de un derecho real es el sujeto pasivo universal. Eso es lo que siempre estudiamos en los derechos reales. Es decir, yo tengo el derecho de usar, en este caso, bueno, de este celular, que es una relación inmediata, indirecta, y hay un deber general de todos los miembros de la comunidad de respetar ese derecho. De modo tal que si alguien me molesta en el ejercicio del derecho, se atribuye algún derecho sobre ese celular, yo pueda tener los medios para repelerlo. Para un derecho como un sujeto pasivo universal. En cambio, en este caso, se trata de dos personas jurídicas concretas, de dos personas, de un deber jurídico entre dos personas concretas, que es, en este caso, Messi y Ronaldo, ¿no? Y por otro lado, que en esto por ahí es más fina la cuestión, pero que también es importante, es que tampoco se puede identificar esta obligación con el lado pasivo que se advierte en los derechos reales que se ejercen sobre cosas ajenas. Porque ustedes ya van a estudiar que en los derechos reales el más importante y el fundamental es el derecho de dominio. Y es un poco el del sujeto pasivo universal. Pero no es el único derecho real, hay otros. Y hay algunos, como el usufructo, por ejemplo, o la hipoteca, que es donde yo garantizo como un bien el pago de una deuda, es un derecho real de garantía. Esos derechos reales, en realidad, se ejercen sobre cosa ajena, porque yo después voy a rematar el bien hipotecado, que no es mío, que es del deudor o de un tercero, que lo puso en hipoteca, o también pasa con el usufructo. A mí me dan un usufructo para usar una cierta cosa, que yo la puedo usar, pero la cosa no es mía, es de un propietario que me cedió el usufructo. Entonces, en esos derechos reales que ejerzo sobre cosa ajena, el propietario tiene un deber de soportar, de aceptar y de permitir el uso o el ejercicio del derecho real. Entonces, en la hipoteca, el dueño de la cosa hipotecada, si no se paga la deuda, tiene que soportar la ejecución de esa cosa. En el usufructo vitalicio, el dueño tiene que soportar que Juan, que es el usufructuario, use el inmueble que es de su propiedad. Entonces, él tiene un deber de soportar eso. Pero ese deber no es una obligación, no tiene los contenidos de la obligación que vemos acá. Bien, ya vamos a ver cómo podemos solucionar también el tema pero bueno, por lo pronto vamos a ir repitiendo. Entonces, lo que... Se escucha Bien. bien, no se está cortando. Ahí se escucha bien. Debe ser el Bueno. internet de la compañera. Bien. El asunto es que en este caso, ese deber de soportar el derecho real, o sea, ese deber que tiene el propietario de soportar o de permitir que el usufructuario use la cosa, es un deber jurídico. Pero no es una obligación, porque la obligación tiene otro contenido. Profesor, ¿sí? una consulta. ¿El garante se podría comparar con lo que está diciendo usted? ¿Vio esa obligación de tener que pagar por las dudas? El garante, en realidad, lo que pasa es que la hipoteca es un derecho real de garantía, donde yo pongo un bien en garantía como hipoteca, ¿no? Entonces yo puedo perseguir ese bien. Y ahí participa con el garante, como que es común porque el garante también garantiza una deuda, pero la diferencia está en que el garante la garantiza de manera personal
y la garantiza con su patrimonio, o sea, con la totalidad de su patrimonio. Entonces, el garante además se convierte en deudor, en el sentido que yo puedo cobrarle al garante también el total de la deuda y contra todo el patrimonio. En cambio, si un tercero da un bien en hipoteca, solo, y si la deuda es mayor, y se remate ese bien hipotecado y con eso no alcanza para pagar la deuda, él no va a deber nada porque él garantizó solo con el bien, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Lo otro es un contrato donde yo doy una garantía personal, o sea que yo personalmente voy a responder con mis bienes por el cumplimiento íntegro de esa obligación, ¿no? Entonces, el correlato pasivo de los derechos reales se llama carga real y es distinto a la obligación, porque se agota en el deber ese de tolerar que el otro use, pero no tengo ejecución forzada, no tengo todos los institutos propios de la obligación, ¿no? Que ya lo vamos a ver en detalle. Bien. Bueno, otra cuestión que también se decía es que la obligación es entre sujetos determinados. Entonces acá es como que Ronaldo no estaba desde el comienzo de la obligación, Ronaldo aparece cuando compra la casa. Pero esto no es obstáculo porque los sujetos, está dicho y en el sistema del código está permitido, que pueden ser determinables. O sea, no importa si no existen al comienzo, pero mejor dicho, pueden existir pero no estar determinados y se pueden determinar con posterioridad. Entonces, en ese caso no habría dificultades. Esto ya lo vamos a volver un poco más adelante. Entonces, la conclusión de Alsina Atienza es que perfectamente se trata de una obligación. Aunque existe indeterminación de sujetos, es obligación porque esos sujetos son determinables. Bien. Y él dice, estos deberes jurídicos, los que estamos estudiando ahora, toman de la obligación su contenido y sustancia. O sea, son obligaciones técnicamente. Y de la relación real es el asiento, digamos como que se apoyan en esa relación. Y él decía que era un tercer género, como que estaba entre los derechos reales y los derechos personales. La doctrina moderna ya avanzó un poco más y en realidad considera que no se trata de un tercer género, sino que es una obligación propiamente dicha que tiene esa particularidad, que tiene un asiento en una relación real o en una relación de señorío. Bueno, vamos ahora a ver cómo sería en el caso nuestro. Así, en nuestro caso, es como que Messi y Ronaldo están vinculados por una obligación. Cuando hablo obligación, digo obligación en el sentido técnico del artículo 724 del Código Civil. Ronaldo es el deudor. Pagar el valor del móvil y de sus cimientos va a ser la prestación. Messi es el acreedor. Y en caso de incumplimiento, Messi podrá emplear los medios legales a su alcance para cobrarse ese dinero, o sea, hacer una ejecución forzada. Y a su vez, se va a poder cobrar, no solamente eventualmente rematando la tapia y cobrando la plata esa, que no es el caso, sino con cualquier bien que tenga Ronaldo, va a poder dirigir su ejecución forzada ahí, porque Ronaldo con su patrimonio garantiza sus obligaciones, ¿no? Y esta es una obligación igual que todas. Y a su vez, esta obligación reposa o tiene su asiento en la calidad de propietario de Ronaldo del inmueble que estuvo beneficiado por la medianera. Entonces, y esta es la particularidad que tienen estas obligaciones. Ese contacto jurídico de Ronaldo con la pared es lo que lo hace deudor, ¿no? Profesor, Sí. Nos detengamos en ese puntito que usted acaba de plantear, por ejemplo, que Ronaldo, o sea, entra en contacto, ¿no es cierto?, con la medianera que ha construido Messi. ¿Qué pasaría en el hecho hipotético de que Ronaldo haga su propia medianera? O sea, está la medianera de Messi, bueno, y Ronaldo hace la de él a la par. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. En mi
en mi casa, yo tengo, por ejemplo, mi medianera, pero el vecino, porque él como techó en la parte de adelante, para no tener Claro. contacto directo con mi medianera, él hizo la de él. Bueno, acá viene un tema que es que cuando decimos eh, eh, medianera, en realidad nos estamos refiriendo a una pared muy específica, Muy que es la de 30 centímetros, que va encaballada, o sea, mitad en el terreno tuyo y mitad en el terreno del otro vecino. Entonces, si la medianera ya está construida, sí o sí hay un derecho a exigirle al vecino la diferencia, porque salvo que el vecino construya su parte y te la deje toda para vos. Entonces vos ahí estarías ganando 15 centímetros de terreno, ¿no? Claro, si el vecino lo dice, si él lo abandona, no habría problema. Lo que sí ocurre, y es muy común, es que, de hecho, en mi casa es así también, como vos planteas, que la medianera es de 30 centímetros, pero muchas veces, que es práctica también la solución, el vecino, cuando alguien compra una propiedad, hace la tapia, pero la hace de 15 centímetros, ¿verdad? Y la hace de 15 sobre su terreno. Y después tendrá que venir el vecino, si va a usarla, o igual en su caso, hará la de él pegada de los 15 que faltan. Entonces ahí ya se genera. Pero esa pared de 15 no es la medianera técnicamente, no me dan derecho a nada porque es una pared de 15 que solo me sirve a mí, no la puedo usar el vecino para apoyar, y está íntegramente sobre mi pared, ¿no? Sobre mi terreno. Lo que hacen hacer la PropTerrem es la medianera, que es la de 30 y encaballada, ¿no? En los dos terrenos. Perfecto. Listo. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí. En el caso práctico este de Messi y Ronaldo, cuando tiene que pagar la prestación, ¿es en el precio actual o el precio que le ha salido hace 3 años? Bien, muy buena su pregunta. Y en realidad lo que debe es el valor de la cosa. Entonces sería el valor actual de la pared. Como que es una deuda de valor. No es el reembolso de lo que gastó, sino lo que cuesta la pared. Entonces habrá que hacer un presupuesto de cuánto sale hoy construir esa tapia, cuánto cuestan los ladrillos, la mano de obra, etcétera, y ese es el valor que le tendrá que pagar. Bien, profe, muchas gracias. Y el pago de esa obligación nos constituye como dueños, ¿no es cierto? Porque, o sea, por ejemplo, que si fuese una medianera, yo podría apoyar sobre esa pared, ¿no es cierto? Sin reclamos, por ejemplo, de Messi. Digamos, si él, o sea, pongamos que Messi no le haya reclamado el pago a Ronaldo e hizo la medianera completa y después quiere edificar y usa esa medianera para apoyar las columnas. En realidad, lo que pasa es que técnicamente sigue siendo medianera. Bueno, es que él sí podría apoyarla en la parte de él, porque ese es de él, en los 15 centímetros, porque de eso se trata la medianera, uno apoya en la parte de uno, ¿no? En los 15 centímetros de uno. Claro. Pero la única forma de ser dueño de la medianera es que esta es una característica de las zonas PropTerrem, es que el vecino no la quiera pagar y la abandone y te la dé en pago, digas, listo, no la quiero, no voy a pagar, y entonces vos te quedas con toda la pared a tu favor, entonces podrás usar los 30 centímetros, porque la pared sería completa tuya, y tu terreno ganaría los 15 centímetros también sobre la pared sobre la que está construida, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, de todo lo que les vengo comentando, esto es un poco el concepto de lo que son las obligaciones PropTerrem, que es lo que ustedes tienen que saber, digamos,
los exámenes y saber. Pero yo quería que entiendan qué es lo que de qué se trata. Entonces, ¿qué dice Alcina Atienza? Son aquellas obligaciones que descansan sobre determinada relación de señorío sobre una cosa y nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. Porque él dice obligaciones, y cuando hablamos de obligaciones son técnicamente obligaciones. Después dice que descansan sobre una determinada relación de señorío. Porque él podría decir sobre un derecho real, ¿verdad? Porque Ronaldo, en el caso nuestro, era el dueño del inmueble. Pero él dice relación de señorío. Y eso está bien porque no hace falta que yo sea el dueño de la cosa, sino puedo ser o el dueño, como en este caso, o puedo ser el poseedor, o puedo ser un mero tenedor de la cosa, y lo mismo va a surgir la obligación propter rem. Ya vamos a ver casos concretos de una de esas situaciones. ¿Cuáles son las características que tiene? Las características de esta obligación, la primera característica y la más descollante, y es lo que ustedes tienen que saber también como criterio de interpretación, es que las obligaciones propter rem derivan de la ley. O sea, existen porque el legislador las creó. Son de fuente legal. Y como nosotros sabemos que no existe obligación sin causa y que la existencia de la obligación se debe acreditar, acá la única causa de esta obligación es la ley. Si la ley no las dice, no existe. Por eso, uno tiene que buscarla y saber cuáles son, porque, digamos, necesitan de esa creación por el legislador, que a su vez el legislador la crea por alguna razón en particular, algún sentido le da. Entonces, la obligación medianera, el legislador la crea porque cree que con eso puede llevar a más equilibrio o favorecer las relaciones de vecindad. Quizá eso pensó el legislador y por eso la puso. Porque si no lo hubiese puesto el legislador, si no tuviese una obligación propter rem, Ronaldo no tendría obligación de pagarle la tapia a Messi. El único que le tendría que pagar la tapia en todo caso sería el dueño anterior, ¿verdad? Si es que lo benefició por el requerimiento sin causa. Una relación personal entre ellos dos, no con Ronaldo. Pero el legislador dijo, no, en estas relaciones de vecindad, sobre todo, en las relaciones de dominio, a veces es conveniente regular algunas situaciones para la mejor convivencia, según el criterio del legislador. Y tal es el punto que si Ronaldo después vende esa casa y se va a otra casa, Ronaldo deja de ser deudor. El nuevo deudor pasa a ser el nuevo dueño, ¿no? Porque la obligación deambula con la cosa. La segunda característica, que algo les comenté, es que dependen de una relación real. O sea, el sujeto, o sea, la persona, tiene que estar en contacto jurídico con una cosa. Ya sea a título de propietario, ya sea como usufructuario, poseedor o tenedor. ¿Cuál es la, digamos, poseedor? Propietario es el que tiene el derecho de dominio, que tiene posesión sobre la cosa, porque el derecho de dominio presume la posesión. Poseedor es el que no tiene el título, pero posee una relación de poder sobre la cosa, donde ejerce su derecho sobre la cosa a título de dueño. Él se considera dueño y ostensiblemente se comporta como tal. Ese es un poseedor. Y después está el tenedor, que el tenedor es aquel que está en contacto con la cosa, pero reconoce que hay un otro que es el dueño. Ese es el caso, por ejemplo, del inquilino. El inquilino está en contacto con la cosa, usa el departamento, la oficina, lo que fuere, y para los vecinos puede ser el dueño, no, porque se comporta igual, pero él reconoce que su locador es el dueño, por eso le paga el alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, no hace falta ser propietario para que haya obligaciones propter rem. ¿Por qué? Porque el legislador creó obligaciones propter rem que en algunas veces tienen en mira al propietario, como puede pasar con esto de la pared medianera, pero en otros casos tienen en mira
hasta el simple tenedor. Y un caso de esos es el de una obligación propter rem, también creada, está ahí, es que dice, todo aquel que encuentra una cosa perdida tiene derecho a una recompensa. Entonces ese también, o sea, independientemente que el que perdió la cosa ofrezca recompensa, porque si lo ofrece el que perdió, lo vamos a estudiar como una declaración unilateral. Yo me obligué a pagar una recompensa si me encontraban un reloj que perdí. Pero si yo no digo nada y alguien lo encuentra ese reloj, tienen derecho a una recompensa. Y ese derecho a la recompensa también es una obligación propter rem. Y ahí es donde la calidad de acreedor me adviene a mí al entrar en contacto jurídico con ese reloj. Y digo que soy tenedor porque de hecho si yo voy a ir a reclamar la recompensa del dueño es porque yo estoy reconociendo que ese reloj no es mío y que tiene un dueño. Entonces soy un simple tenedor. Entonces aún en ese caso tengo un derecho a una recompensa y aún en ese caso es donde surge la obligación propter rem. Todas las obligaciones son creadas por el legislador, que ya vamos a ver cuáles son en concreto. Bien. Después otra cuestión, otra característica que tiene es que se las constituye un poco en razón de la cosa y con referencia a las cosas. Entonces la prestación va a estar directamente vinculada con los gastos o con el valor de esa cosa. En el caso del ejemplo, está vinculado al 50% del valor de la medianera. Bueno, y este es lo que deambula, lo que las caracteriza es que esa deuda o el crédito en el caso de la recompensa, si yo después el reloj le paso a otra persona, esa otra persona tendrá el derecho de exigir la recompensa. O si Ronaldo vende la propiedad y se muda y viene otro vecino, ese nuevo vecino va a ser el que va a tener que pagar la pared. Por eso se dice que la obligación deambula con la cosa, ¿no? Y después otra característica que tienen estas obligaciones propter rem es, y esta es una característica muy importante, que también algo surgió en clase, es que se extingue cuando cesa la relación con la cosa. O sea, cuando por cualquier motivo cese ese contacto jurídico, desaparece también el crédito o la deuda que incumbía. Entonces se desprende la cosa, se desobliga y quien la adquiere queda obligado, ¿no? Esa también es otra de las características. Sí. Profesor, entonces, con respecto a esta característica de que las obligaciones propter rem, deambulan con la cosa, o sea que pueden ir cambiando de deudores, Messi entonces puede realizar una infinidad de juicios durante 5 años hasta recibir el pago de la deuda, ¿no es cierto? Y en caso de recibirla, se puede, o sea, son situaciones que se me vienen, que se me parecen. Sí, mira, lo que yo, está perfecto lo que vos planteas, pero me parece a mí que esto hay que interpretarlo, esta es mi opinión por lo menos, ¿no? Es que son indeterminadas y deambulan, ¿viste? Pero una vez que ya queda determinada la obligación, porque pongamos que Messi, pongamos que Messi le inicia ya el juicio a Ronaldo para que le pague la tapia. Y en el medio, Ronaldo la vende a la propiedad. Entonces él es como que se extingue. Claro. Como que él se libera porque vendió la propiedad y tiene un nuevo deudor. Ese punto, por ahí habría que interpretarlo porque quizás en el momento en que porque esto ya tiene que ver también con cuestiones hasta procesales Claro. y de expectativas, si yo ya, y de soluciones razonables, ¿no? Porque si yo ya inicié el juicio contra alguien para que me la pague, yo creo que la única opción que él tiene es de hacer abandono de la cosa, dármela para mí, y ahí se extingue la obligación, porque me la paga con la cosa y pagará las costas eventualmente del juicio. Pero si él la vende, yo no creo que él pueda salirse, porque es como que ya está, es como que esta obligación deambula
hasta que queda determinada. Una vez que ya está determinada el crédito y la deuda, me parece que no se podría liberar si él la vuelve a vender, ¿no? Porque Claro, entonces sería como una laguna y justo con la sí, característica. ese punto ya lo vamos Sí, a precisar claro. bien, porque eso puede generar situaciones disvaliosas. Ahora, si Messi la tiene a la tapa y viene Ronaldo, y Messi le manda la carta, y Messi está, está Ronaldo, le voy a cobrar, no le voy a cobrar, y está dubitativo, ¿qué va a hacer? Y lo deja pasar el tiempo, y cuando decide hacerlo, ya no es Ronaldo, ya es Juan García, el nuevo dueño. Bueno, ahí no hay duda, que ya Ronaldo no tiene nada que ver, y es Juan García. Ahora, si él ya concretó la deuda y el intercambio ya se determina, porque son obligaciones comunes, o sea, son obligaciones como cualquier obligación. Lo que pasa es que deambulan y el sujeto está indeterminado. Pero una vez que se determina, ya tiene que seguir la suerte propia de la obligación. ¿No? Claro. ¿No? A mí, Quizás el método puede ser la extinción, sí. Exactamente, lo que me quedó resonando es justamente la característica 5 que usted mencionaba, que es cuando, o sea, se extingue cuando cesa la relación con la cosa. Entonces Sí. ahí se podría dar ese hecho hipotético de venta en medio del proceso. Bueno, ese punto ya lo voy a ver, te voy a buscar voy a verlo bien en la jurisprudencia, porque o sea, el régimen de la obligación propter rem es que la persona puede liberarse si se hace el contacto y sobre todo si hace abandono de la cosa. Esa es una manera de liberarse, hace abandono en favor de su acreedor. Ah, perfecto. Eso lo entiendo que puede funcionar. Ahora, si él se libera y la pasa a otro, yo no creo que eso pueda surtir efecto, porque como que no es ético, me parece, y tampoco valioso. ¿Por qué pasa? Messi inicia un juicio, llevamos 2 años de juicio, el juicio queda en la nada, hay que volver a foja cero, es como que no funciona, me parece, no sería muy adecuado que funcione así. Pero déjame que te lo vea bien el punto central, hasta dónde se puede generar esa liberación total, sí. O sea, quedaría determinada cuando le ha enviado la carta documento. Yo también creo que ese podría ser el momento en que ya queda determinado y donde ya hay un deudor y un acreedor y ya hay una relación de obligación. Doctor, una consulta. Sí. Sí. Ahora, cuando alguien vende, un ejemplo, Ronaldo y Messi, Ronaldo vende su terreno, él está obligado a la parte que vuelve a comprar, que compra el terreno, avisarle que hay una deuda de una medianera o de una trama de la propiedad. Bueno, por eso es porque si no propter estaría rem. mintiendo o haciendo un engaño hacia la otra persona que adquiere la Él propiedad. él la compró sin saberlo, viste que estaba sin saber que se debía la tapia. Y quizás por eso es que es propter rem, porque es como que el legislador dice, en ciertos supuestos, para facilitar las cosas, yo doy la solución. Entonces, en este caso, el legislador dijo, cualquiera que compre una propiedad, si tiene una tapia que está impaga, va a ser deudor de esa tapia. Eso es un poco... Ya dependería del nivel de diligencia que tenga uno, o sea, con respecto a la compra, de averiguar si tiene exactamente, o no tiene deuda. Exactamente, uno podría averiguar, claro, y si lo tiene, puede negociarlo para decir, che, claro, pagalo vos o lo descontamos del precio, porque esta propiedad tiene una deuda. Sí. Lo último, con respecto a cuando usted dice, por ejemplo, que se extingue cuando cesa la relación de una cosa. Por ejemplo, si yo alquilo mi casa y el inquilino que tiene, por ejemplo, obligaciones de pagar, por ejemplo, todo lo que son expensas, él abandona, queda, o sea, esa relación de pagar las expensas queda directamente diluida, ¿no es cierto? Bueno, ahí viene el tema, las expensas, también está puesto por la ley como obligación propter rem. Claro, estaba en la ley de la anterior ley y ahora ya forma parte del Código Civil. Y es un ejemplo. Pero lo que le han agregado a las expensas es que no se libera ni por venta ni por abandono. O sea, la han hecho más gravosa todavía. Entonces yo soy propietario de un departamento
Si fuese una obligación propia del REN común, lo vendo con deuda, el nuevo propietario es deudor de esa deuda de expensas y le tienen que cobrar a él. Y yo pues no me pueden hacer juicio a mí, porque yo ya me liberé al deshacerme de la cosa. En cambio, cuando han regulado esa obligación, han dicho, no se libera ni por venta ni por abandono, ¿no? Es un caso, ya lo vamos a ver enseguida. Bien. Bueno, y otra cuestión es que en caso de incumplimiento, el deudor responde con todo su patrimonio y no solo con la cosa. O sea, por ejemplo, bueno, sí había, pero ya no está más en la ley 13.512, dice que el adquirente de un departamento en propiedad horizontal que compraba un departamento con deuda era responsable por la deuda, pero la limitaba a la deuda al valor del departamento que compró. O sea, no podía ir a otros, si no alcanzaba el departamento para pagar las deudas, no podía ir en contra del resto del patrimonio de este comprador, ¿no? Eso estaba en el artículo 8 de la 13.512, que ya no está más. Así que eso me parece que los puede confundir. Solo lo dejaría nomás, ya lo vamos a sacar. Solo lo pondría simplemente acá. Y sacamos hasta acá. Responde con todo su patrimonio. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo es en el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, la idea es que sepan el concepto, que ya lo hemos visto, esas 5 características que tiene, y hay una característica que ya la vamos a precisar bien, que es, si yo ya reclamé, si Messi ya le reclama a Ronaldo que le pague la deuda, ustedes ya han hecho el juicio, han hecho la demanda, y Ronaldo después la vende, ¿cómo queda eso? ¿Queda Ronaldo totalmente liberado? Ya lo vamos a ver bien a eso, porque me parece que juegan otros principios ahí que ya lo vamos a dilucidar. Por eso les debo para la próxima clase. Bueno, en cuanto a la cuestión del Código Civil, el tema está ya despejado, no hay ese debate que hubo en la vigencia del Código anterior, que se superó con Alsina Atienza. ¿Por qué? Porque de este artículo 497, que decía que no hay obligaciones reales, obligación que corresponde a un derecho real, ya no hay ningún artículo similar a ese, más allá que la regla se mantiene. Pero además, hay distintos artículos que admiten las obligaciones propter rem, porque como son de fuente legal, uno tiene que ir al código y ver cuáles son, y si hay o no. Y efectivamente hay algunas obligaciones propter rem. Les vuelvo a insistir en este concepto, que son obligaciones de fuente legal. Decía, solo existen cuando están especialmente creadas por el legislador. Y esto es importante como criterio de interpretación para que ustedes ya también vayan manejando, porque si no está la obligación creada por ley, no existe como obligación. ¿Por qué? Porque lo dice materia propia de nuestra materia de derechos de las obligaciones, que es el artículo 726 y el 727, que nos dicen, el 726, no hay obligación sin causa, porque la base es la libertad. Entonces, si hay alguna obligación, tiene que haber una causa. Y esas causas, esos hechos idóneos para producirla, ya van a ver, tiene que ser o el contrato, o la ley, o la declaración unilateral de voluntad, etc. Pero tiene que haber alguna causa que le dé alguna fuente de esa obligación. Estas son de fuente legal. Si la ley no las prevé, es porque no existen. Punto. Y lo segundo es que la existencia de la obligación no se presume, y bueno, entonces tiene que estar acreditada. En este caso, la existencia de la obligación va a estar aprobada por la misma ley que la sancionó, ¿no? Que la creó. Bueno, ¿cuáles son algunos supuestos de obligaciones de obligaciones propter rem? Tenemos, como obligaciones de dar, tenemos el cobro del muro contiguo y medianero, sobre todo el cobro del muro medianero. Es el artículo, no, los dos, porque el contiguo me dan derecho a cobrar también el terreno, ¿no? El terreno. Porque el contiguo es el que está solo en mi lugar. Pero también puede pasar, como decía el compañero, que
que el otro vecino haga abandono de eso y construya un muro a la par. Eso también puede pasar. Con respecto al contiguo. Profesor, el Sí. contiguo no era el que estaba sentado sobre todo sobre el terreno del... Está sentado sobre el que construyó la tapia. Él asentó los 30 centímetros sobre su tapia. Entonces le puede reclamar al vecino los 15 centímetros más el valor del terreno, porque está sentado en su terreno y ese terreno ya pertenece al vecino. Pero como yo puedo hacer abandono de la pared medianera, la puedo abandonar en favor del vecino, y entonces este vecino puede decir, bueno, yo te la abandono, te la dejo toda para vos, porque de hecho está toda en el terreno de él, no es que yo le estoy regalando terreno. Y yo hago mi propia pared medianera, que a veces ocurre en la realidad eso, ¿no? Entonces él directamente construye. Ahora, si yo quiero aprovecharme de esa pared medianera porque voy a construir y quiero apoyar, ahí sí o sí la tengo que pagar, obviamente, ¿no? Y pagar la pared, los cimientos y la superficie del terreno que me estoy beneficiando, que es esos 15 centímetros en este caso. Otra obligación de Propter Rem es, casi todas están en las partes estas del dominio y del condominio. Es la obligación de los condóminos. El condominio es cuando una cosa tiene varios dueños. Entonces todos son dueños de una parte indivisa de esa cosa. Son copropietarios o condóminos. Entonces, el pago de los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias es una obligación Propter Rem. La deben todos. Entonces, yo con mi hermano tenemos una propiedad en común. Entonces, mi hermano hace un montón de gastos por esa propiedad común, que yo le debo mi parte, que sería un 50%. Supongamos que yo en el medio decida ceder mi parte a un amigo mío, le vendo la parte mía sobre esa propiedad. Entonces mi amigo pasa a ser dueño. Pero mi amigo le va a deber a mi hermano los gastos que realizó, porque todos esos gastos son obligaciones Propter Rem. Entonces él pasa a ser dueño, el condómino, y va a deber los gastos que están impagos, ¿no? Después, la recompensa por una cosa perdida, que es el artículo 1956. Si alguien encuentra algo perdido, tienen derecho a una recompensa. Y lo tiene por solo estar en contacto con esa cosa. Y ese derecho de recompensa es una obligación. Obviamente que está determinado quién es, en este caso, el deudor. Quién es el dueño de la cosa. Entonces, hasta que no aparezca el dueño, no puede reclamar a nadie. Pero si yo averiguo y aparece el dueño y la reclama la cosa, yo podré exigirle el pago de la recompensa. Y si no me lo paga, le puedo hacer un juicio para que un juez, mediante una ejecución forzada, me procure a mí el valor de esa recompensa que yo la terminaré cobrando sobre los bienes del patrimonio de él, si es que hay renuencia en pagarlas, ¿no? Y después, otra obligación muy importante y de mucha aplicación son las expensas comunes. Que ahí también el legislador ha dicho, lo que pasa es que un edificio en propiedad horizontal, donde tiene superficies que son comunes y cosas comunes a todos los vecinos, y que requieren mantenimiento, y que ese mantenimiento debe ser solventado por todos, entonces, para que eso funcione, todos tienen que pagar las expensas. Porque si no las pagan, no se puede cuidar de la cosa común. Entonces le ha dado alguna protección. Entonces ahí dice, bueno, si hay algún departamento, que es moroso en pagar las expensas, algún propietario, y ese propietario vende el departamento, va a ser obligación Propter Rem, porque yo quiero que el que compre, que el consorcio pueda reclamarle al que compró el total de la deuda. Aunque la deuda ha sido gestionada por otro, la tiene que pagar. ¿Por qué? Porque a la comunidad del consorcio necesita que haya fondos para poder funcionar, por el bien de todo el consorcio. Entonces, tiene esa opción. Por ahí la hizo un poquito más grave todavía. Le dijo, pero también le va a poder cobrar al anterior dueño, como una obligación concurrente. También le va a poder cobrar al anterior, porque la venta no lo libera. Entonces, le va a poder, obviamente que la deuda es una sola, no es que va a cobrar dos veces,
pues puede intentar cobrarle también al anterior dueño. Y además también dice, que es lo que se da en la evaluación de producto REM, que el abandono de la cosa, uno puede decir, bueno, listo, no te pago, pero abandono la cosa, no la quiero. En esto, que tampoco es el caso, pero si se diera el caso de decir, bueno, hay mucha deuda de despensa, entonces, listo, lo dejo al departamento, lo doy en propiedad del consorcio, o lo doy en pago de la deuda, ese abandono no sería suficiente para extinguir la obligación, porque si la deuda es mayor, el consorcio tendría facultades para ir contra el patrimonio personal de este nuevo adquirente o del anterior para cobrarle la diferencia, ¿no? O sea, el abandono no libera al deudor. Estos son como obligaciones de dar. Después tenemos obligaciones de no hacer, que acá se nota la cuestión de la vecindad, que por eso están puestas por el legislador, y muchas están reguladas, por eso la confusión inicial, en el dominio, cuando se regula el dominio. Entonces, en las restricciones al dominio, figura que yo no puedo plantar árboles, antes decía dentro de los 3 metros, si eran árboles o de 1 metro y 3 metros, ahora no dice distancia, pero no puedo plantar árboles que causen molestia y excedan la normal tolerancia respecto a los vecinos. Entonces, esa obligación de no plantar árbol la tiene cualquier propietario. Entonces, la tengo yo, que estoy viviendo en esta casa. Yo no puedo plantar un árbol cerca. Cuando se vende la propiedad, el que compre la propiedad va a tener también esa obligación de no hacer. Y si yo eventualmente he plantado un árbol muy cerca del vecino y realmente genera molestias al vecino y que excede la normal tolerancia, obviamente, el vecino me va a poder reclamar a mí que lo saque al árbol. Y si yo ya vendí la propiedad, el nuevo adquirente no podrá decir, bueno, eso lo plantó el dueño anterior, arréglese con él. Yo voy a estar obligado a sacarlo también, ¿no? Porque es una obligación que deambula en ese sentido. Y después tenemos, bien, y después la última, y una obligación de hacer, que esto también, están todas muy vinculadas a lo que van a estudiar en derechos reales. Esto es, que ya es un supuesto más difícil que ocurra hoy con catastro, con planos, etcétera, pero sigue ocurriendo, es que si algún fondo, alguna propiedad en el campo no tuviera salida a un camino vecinal o a un camino público, el vecino que tenga acceso al camino público, el que esté en el medio hacia el camino público, tiene la obligación legal, que es una obligación propter rem, de darme paso, ¿no? Y esa también es una obligación propter rem, porque la tendrá Juan García, que el actual dueño, y me da paso. Después lo vende y viene otra persona, y esa persona también me tendrá que dar paso, porque es una obligación que le impone la ley. No es que Juan García se la cedió y que él aceptó y por eso me va a dar paso. No, la ley se le impone. Es obligación propter rem. Entonces estas funcionan, sobre todo en estos casos, ¿no? de vecindad. Ahí está un poco la arquitectura de estas obligaciones de propter rem, que son, como les digo, de fuente legal. Bueno, y después hay otra cuestión que por ahí se les pregunta en los exámenes y que lo van a leer en el libro y tienen bastante, digamos, desarrollo, pero que es una cosa muy simple, que ya algo les comenté. Es, ¿qué diferencia hay entre una obligación propter rem y una carga real? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre propter rem y carga real? Bueno, lo que pasa es que carga real, en el sentido histórico, se la usaba mucho cuando en el medioevo, en la Edad Media, para que había un régimen de organización de la tierra distinto al que tenemos hoy. Porque en la Edad Media la tierra era la principal fuente de riqueza.
Entonces había todo un sistema, todo un entramado que protegía, obviamente, a los propietarios y fijaba ciertas reglas. Entonces ahí se distinguía enfiteusis, diezmos, donde alguien podía usar de esa tierra, pero reconociendo al propietario, que era generalmente el señor feudal. Bueno, ese sistema ya cambió con la revolución industrial, con todo eso, ya no es un sistema, y eso ya no tiene cabida en los códigos. Es más, los códigos han surgido un poco a posteriori, ya no después de la revolución, o por ahí, digamos. Esto no, pero ahí quedó el término carga real. Entonces ahora hay que resignificarlo y olvidarnos un poquito de toda esta parte medieval e ir a cómo es el sentido actualmente. Y en ese sentido, el sentido actual, y esto lo dice muy bien el doctor Guayar, es súper simple. Las cargas reales es sinónimo de gravamen real o sinónimo del lado pasivo de los derechos reales. Entonces acá viene un poco lo que ya les comentaba. Pero el lado pasivo de los derechos reales, pero no hemos dicho que el lado pasivo de los derechos reales es el sujeto pasivo universal y que tiene que respetar el derecho de dominio. Sí, eso es correcto en el derecho de dominio. Pero en los derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena, que no es uno, sino que son varios. La hipoteca, que es dar en garantía un inmueble. La prenda, que es dar una cosa mueble en garantía. Bueno, la antícresis, que no tiene mucho uso, pero también es un derecho real de garantía. El usufructo, el uso, las servidumbres. Ahí se nota bien, sobre todo en el usufructo, en el uso y la servidumbre, se nota muy claramente cómo está desdoblado. Está el derecho de dominio por una parte, y hay un tercero, o otra persona que tiene el usufructo, o que tiene el derecho de uso, o que tiene una servidumbre de paso. Entonces, este propietario tiene el deber jurídico de soportar que sobre uno de sus bienes, el otro ejerza ese derecho real de usufructo, o de servidumbre, o de uso. Profesor, se corta. Ese deber jurídico. A ver. Sí, Bien. es el tuyo, anda bien. Va, si se le escucha al profe. Sí, se le escucha bien, profe. ¿Se me escuchan bien? Bueno, Sí, buenísimo. Bueno, entonces, ese deber jurídico que tiene este propietario de soportar que otra persona ejerza un derecho real sobre la cosa que es de él, eso se llama carga real. Entonces, la carga real es el correlato o el lado pasivo de un derecho real que se ejerce sobre cosa ajena. En cambio, y los contenidos son, ya lo van a ver en reales, es simplemente el tolerar el uso, pero nada más que eso. En cambio, la obligación propter rem es técnicamente una obligación, es un vínculo entre dos sujetos, donde uno es un deudor, el otro es el acreedor. Este acreedor tiene el deber, el derecho de exigirle el cumplimiento de esa prestación, que será que pague la tapia medianera, o que pague las expensas, o lo que sea, y si no las paga, podrá iniciar un juicio para que compulsivamente cobrar esa deuda, y que esa deuda la puede cobrar sobre todo el patrimonio del deudor, porque el deudor responde con su patrimonio. O sea, es una obligación. Nada que ver con la carga real, que es mucho más limitada. Bien. Bueno, eso serían un poco en la clase de hoy, digamos, sobre las obligaciones propter rem. Por ahí a veces pasa que en la actividad profesional, y esto es alguna discusión a veces con escribanos, es que la deuda de impuestos, algunos dicen la deuda de impuesta, dicen que la deuda de impuestos es una obligación propter rem. Entonces, cuando se va a vender una propiedad, el escribano pide los libres de deuda y de los impuestos, bueno, etc. Pero en realidad no es una obligación propter rem el tema de las deudas de impuestos. Es una obligación personal.
Y tan es así que si, por eso es que el escribano pasa a ser de alguna manera responsable frente al fisco, porque si se vende esa propiedad sin que quede esa deuda a cargo del nuevo comprador o que se retenga el precio de la venta y se la pague, el fisco no tendría acción para reclamarle esa deuda al nuevo propietario, porque no es obligación propter rem, es obligación personal. Y por eso es que uno suple eso, si es que no se la va a pagar la deuda, es con la manifestación del comprador, que dice existe tal deuda de impuesto y se hace cargo de la deuda. Entonces ahí el escribano queda con su responsabilidad cubierta, porque el fisco puede cobrar la deuda al nuevo comprador. ¿Por qué? Porque este la reconoció, ¿no? Pero muchas veces van a leer que es obligación propter rem, y la verdad que no es obligación propter rem, no está regulado así en los códigos tributarios, y es una obligación personal, como las obligaciones de finanzas en general, ¿no? Así que... Profesor, bueno, sí. estos impuestos serían, por ejemplo, catastrales, municipales, ¿no es cierto? Impuesto inmobiliario, impuesto municipal, a Doctor, veces... pero esos impuestos no se configuran con respecto a la cosa, por ejemplo, con respecto al inmueble. O sea, se deben en razón del inmueble, pero la obligación de pagarlos es una obligación personal del propietario de ese inmueble. Y esa obligación no es propter rem, o sea, es una obligación normal. Entonces yo debo ese dinero y si no lo pago, me ejecutarán. Y si yo vendo la cosa, voy a seguir siendo deudor frente al fisco por la deuda que generé de ese inmueble. No es que si yo vendo la propiedad ya no le debo al fisco y le debe el nuevo, ¿no? Sino que la sigo debiendo yo y el nuevo adquirente no lo debe porque no fue él el que generó la deuda. Pero los escribanos tienen la obligación, por la ley impositiva, de resguardar los intereses estos del fisco bajo responsabilidad de ellos. Entonces, si hay una deuda, el escribano tiene la obligación de hacerle saber al comprador y la tiene que asumir. Entonces, si la asume, el fisco podrá cobrarle al nuevo comprador también. Profe, Sí. ¿me podría dar un ejemplo más de lo que es la carga real, como para que le termine de entender, porque como Sí. no le veo bien la diferencia entre la propter rem, digamos? Mire, la carga real se sitúa en el lado de los derechos reales y en los derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena. Entonces, por ejemplo, una hipoteca, que es un derecho real de garantía. Entonces, mi hermano hace una operación importante, entonces le piden, por ejemplo, una garantía real, o sea, una hipoteca, que eso es mucho más fuerte que una garantía personal. Entonces, y bueno, yo le ofrezco, mira, si querés yo tengo una oficina que no uso, no tengo problema en que vos le ofrezcas que hagamos una hipoteca. Entonces, si vos no pagas esa deuda, ellos se pueden cobrar con la oficina. No es que se la toman a la oficina, sino que ellos van a tener que ejecutar la deuda, sacar el remate de la oficina y cobrarse con la venta de ese remate. Entonces hacemos así. Entonces ahí se da un derecho real de hipoteca que va a ser titular el banco, pongamos que se trata de una entidad bancaria. Entonces el banco va a ser titular de ese derecho real de hipoteca. Y yo voy a continuar siendo el titular, el propietario de esa oficina. Entonces como que el derecho real está desdoblado. Bien, yo soy el propietario y ellos tienen este derecho de hipoteca sobre esa oficina. Si se incumple con las obligaciones y ellos necesitan hacer efectiva esa hipoteca, esa garantía, ellos iniciarán la ejecución hipotecaria y la sacarán a remate de la propiedad. Y yo como propietario no me puedo hacer nada. Lo único que tengo que hacer, es quizá un ejemplo medio simple, pero lo único que tengo que hacer en el caso de la hipoteca, tengo el deber jurídico de soportar que se haga la ejecución
de soportar que salga remate y de soportar que la compre un tercero. Ese deber que yo tengo de soportar esa ejecución se llamaría carga real, ¿no? Porque yo no puedo ir al juez y oponerme. Ahora, si yo no le hubiese dado en hipoteca la propiedad, y la propiedad fuera mía, y pongamos que le hubiesen embargado a esa propiedad, porque se han confundido, tengo el mismo apellido que mi hermano, obviamente, el nombre, hubo un error por lo que fuera, y resulta que el banco embargó esa propiedad para cobrarse el crédito de mi hermano, propiedad que era mía. Bueno, yo ahí sí tengo toda la plenitud del derecho mío, del derecho de dominio, para ir ante el juez y plantearse en el juez, pido el levantamiento de esa cautelar, planteo una tercería, porque se embargó una propiedad que es mía, cuando yo no soy parte de esa relación de obligación, yo no la di en hipoteca, no la di nada, me puedo oponer. Pero si yo di la hipoteca, tengo que soportarlo. Pero es ese derecho muy simple, que es tolerar que avancen con esa ejecución. Y una vez que se avance con la ejecución y que se vende esa oficina, si el deudor, si el banco con esa venta cobra todo su crédito, perfecto. Y si queda un saldo, tendrá que seguir el juicio contra mi hermano, no contra mí, porque yo no soy deudor de ellos. Yo solamente di la hipoteca, la oficina en hipoteca. Y si no les alcanzó, ya será tema de ellos, pero no me afecta a mí. Eso es carga real. O en otro ejemplo es, quizá en el usufructo vitalicio. Yo soy propietario de una cosa y he cedido el usufructo por 10 años a una empresa para que puedan desmontar, hacer un montón de mejoras en el inmueble. Entonces tienen por 10 años el usufructo. Entonces yo, por más que sea el propietario con mayúsculas de esa propiedad, tenga mi título de escritura, yo no voy a poder poner un pie dentro de esa propiedad porque hay una persona que tiene un derecho real de usufructo que yo tengo que respetar. Entonces, ese deber de tolerar, de respetar que otro la use o que ejerza su derecho, ahí se agota la carga real, ¿no? Es como el correlato pasivo del derecho real sobre cosa ajena. En cambio, la obligación propter rem es que estando yo en contacto con cierta cosa, como el caso de la media negra, me surge o nace una obligación de resarcir la pared. Pero ya no es un deber pasivo de tolerar que me hagan un juicio y me cobren, porque es técnicamente una obligación, que es dentro de lo que vamos a ver en esta materia. Es decir, implica un vínculo jurídico entre dos personas determinadas, implica que éste tiene un poder de exigir la prestación, que yo tengo el deber de cumplirla, que si no la cumplo voy a ser pasible de una ejecución forzada, que esa ejecución forzada va a ser sobre todo mi patrimonio, que a su vez, si yo pago, extingo la obligación, porque es el medio normal de extinción de la obligación. Si se da una imposibilidad de pago, se extinguirá la obligación sin culpa. O sea, todos los institutos y todos los circuitos que tienen la obligación, que la vamos a estudiar ahora en esta materia, se van a aplicar a esta obligación propter rem. En la carga real no hay nada de eso, es simplemente un lado pasivo del derecho real y un deber de soportar que otro lo ejerza. Entonces yo no tengo ningún derecho accesorio ni ningún contenido más que ese mínimo deber de tolerancia, ¿no? Bueno, esa sería un poco la diferencia en estos dos aspectos. Sí, profe, perfecto. Bien, bueno. Profesor, le hago una consulta. Diga. Con lo que usted estaba dando el ejemplo hace rato de las obligaciones, por ejemplo, en relación a los impuestos, sería, por ejemplo, el caso de, yo alquilo una vivienda y a mí el propietario me cobra el impuesto municipal. Bien. Yo no lo tendría que pagar porque no me correspondería a mí en relación a la vivienda, Bien. sino él como propietario. Bueno, ahí ahora está la nueva ley de alquileres, que es un poco más clara. Lo que se usaba, en realidad, es el impuesto inmobiliario
ese lo tiene que pagar, porque muchas veces en la relación contractual, ese es un contrato ya de locación entre el propietario o el que tiene el derecho de uso de la cosa con un inquilino. Entonces, en esa relación, en principio, hay autonomía de voluntad. Digo en principio porque como afecta a la vivienda, hay muchas normas de orden público y hay muchas cláusulas que están prohibidas, ¿no? A veces se estilaba se estipule en esos contratos que el inquilino tenía que pagar el impuesto inmobiliario, municipal, la SAT, etc. Bueno, con respecto al impuesto inmobiliario, ya está dicho que eso en realidad es algo inherente al propietario y que tiene que ver con el propio derecho de la cosa. Entonces no es trasladable al inquilino. Eso lo tiene que pagar el propietario. Con respecto a municipal, como en realidad no es un impuesto municipal, sino es una tasa, eso ya lo van a ver bien en finanzas después, porque el impuesto es como que yo pago como una prerrogativa que tiene el fisco y que yo tengo que contribuir un poco por formar parte de la sociedad y como súbdito, digamos, del fisco tengo que contribuir. En cambio, la tasa es que yo la pago porque recibo una contraprestación. Entonces acá el SISI, que es el impuesto municipal, antes se llamaba alumbrado, barrido y limpieza, porque en realidad era la tasa que pagaba el vecino por el servicio de barrido, de alumbrado y de limpieza que prestaba la municipalidad. Entonces dice, bueno, como es una tasa y ese servicio de alumbrado, barrido y limpieza lo beneficia el inquilino, lo puede pagar el inquilino. Entonces eso sí se toleraba que el inquilino sea a cargo de esos impuestos. Pero bueno, pero eso no es obligación propter rem, ¿no? Eso es una relación contractual donde el propietario delega o transfiere ciertas obligaciones al inquilino, pero frente al fisco o frente a la municipalidad, él va a seguir siendo responsable. Si el inquilino no paga, el juicio se lo van a hacer al propietario. Y después él tendrá, por vía del contrato, de que reclamarle el pago del SISI, eventualmente. Pero no sé si por ahí va la pregunta. Sí. Bien. Bien, gracias, profesor. No, por favor. Así que, bueno, esto sería entonces, chicos, un poco la clase de hoy, que es un tema muy específico, pero como para que ustedes lo podamos desplayar un poco. Después sería bueno escuchar la clase que está subida ya al aula, que es un poco el panorama general, y la doctora Adelita Petra le va a dar el jueves también otra parte de la bolilla 2, ¿no? Y ella, como no va a poder a las 12, yo me voy a conectar a las 12 y vamos a ver algún tema así, algunas cuestiones puntuales también hasta que dé comienzo a la clase de ella. Así que bueno, si no hay más consultas, ya terminamos la clase y nos vemos el martes, si Dios quiere, el jueves si Dios quiere. ¿Ah? Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego.